Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Muchas gracias por poder leer su palabra, ¿verdad? Hermanos amados, este es un momento en que tenemos que aprovecharlos todos. A veces uno no se da cuenta. Hemos tenido momentos de mucho conflicto, de luchas terribles en cuanto al carácter y a cuantas otras cosas por medio de la cual el Señor ha venido preparándonos a nosotros para recibir más de Él. Si ustedes prestan atención, va a ver cómo hace un tiempo que hemos entrado en un gozo, en una alegría, y esto no es solamente acá, sino en todos los lugares donde se predica esta palabra, los hermanos manifiestan el gozo y la alegría. Los hermanos de Tucumán, el hermano Peruchetti, estaba reunido con un grupo de hermanos en sus casas, me llamaron y me decían: mire, pastor, estamos tan contentos, desde que usted nos enseñó acerca de la familia, estamos practicando y estudiando todo esto. Dice, mire, no sabe las dificultades y los problemas que tenemos, pero no es nada comparable con el gozo que tenemos por lo que somos, por lo que hemos recibido y por lo que estamos experimentando al practicar esto. Y así está sucediendo en todos los lugares. En Santa Lucía tuvieron el fin de semana pasado todas las reuniones con los niños y ya con los más adolescentes, el pastor Oscar, y hoy me comentaba la madre de algunos de ellos, el gozo y la alegría que tienen los chicos, los jóvenes, ¿no es cierto?, a causa de lo que sintieron, recibieron en la reunión. Es decir, que es algo, Dios lo está haciendo todo completo. Entonces es el momento de aprovechar. Cuando vienen este tipo de situaciones, digamos, en que Dios nos hace entrar y participar de su gozo, tenemos que aprovechar para ir hacia adelante. Porque vienen los momentos en que por causa de lo que vamos a recibir, nosotros debemos, como podríamos decir, hacer desaparecer de nosotros en cuanto al carácter cosas que están, y Dios se lo hace pasar por aquellas que son necesarias para que nosotros nos demos cuenta e eliminemos para recibir más. Entonces, cuando esos momentos suceden, bueno, a pesar de que sabemos que es en beneficio y todo, los malos momentos no podemos evitar de pasarlo. Amén. Pero siempre ya tenemos que estar pensando en lo que viene a causa de ello. Ahí es donde entra: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Entonces, cuando sabemos que estamos pasando por aquello que Dios quiere, es porque sabemos que lo que nos sucede lo necesitamos para alcanzar siempre más. Dios no nos hace pasar las cosas para que vayamos hacia atrás, sino hacia adelante. Amén. Ahora, como hemos estado hablando los otros días, también hoy seguimos, dice, cuando Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y vemos, claro, a él se le había sido puesto el anunciar el Evangelio. Dios lo había ungido, lo preparó y veía hacerlo. ¿Eso qué significa? Que él no podía llegar a hacer otra cosa que no fuera predicar el Evangelio. ¿Pero qué sucedía? Sucedía que si lo hacía de buena voluntad, él dice, recompensa tendré. ¿Qué recompensa? ¿Le iban a pagar? No, pero iba a tener la experiencia de lo que esto es, conociendo él lo que Dios le había dado. Y si lo hacía de mala gana, en vez de gozarse por lo que hacía, iba a estar fastidiado, protestando, quejándose, pero de todas maneras lo iba a tener que hacer porque no iba a poder dejar de hacerlo. Cuando Dios nos llama y nos prepara para algo, es imposible que dejemos de hacerlo. Dios dijo a Jonás, ve a Nínive, se fue a Jope, sacó un pasaje para ir a Jope, pero se tuvo que volver de mitad de camino. Iba en barco y volvió en submarino. Gloria sea su nombre. Ese fue el primero que anduvo en submarino, Jonás. Y se tuvo que ir a Nínive y tuvo que ir a predicar. No pudo hacer otra cosa.
Gloria sea a Dios. Jeremías dijo, no voy a hablar más en tu nombre. Dice, quise evitarlo y no pude. Había como un fuego metido en mis huesos, no pudo. ¿Ve? A Pablo le sucedió lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Pablo, en el Espíritu de Dios que estaba en él para la misión, Dios lo había capacitado y preparado. ¿Cómo hacía para no predicar? Por eso digo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora vemos, él dijo que le había sido impuesta necesidad. Eso es a causa de lo que había recibido de Dios. Amén. Ahora, nos trasladamos a nosotros y miramos. Nos vemos y tenemos el Espíritu que salió de Dios. Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Amén. Ahora, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa dimensión que todo lo que nosotros hagamos sea por la guía y la dirección del Espíritu Santo. Para eso, como hemos enseñado, todas las formas y maneras, cómo dejar de lado lo que es razonamiento, sentimiento y todas aquellas cosas, cómo darnos cuenta cuando esto es de la carne y no del Espíritu. Ahora miramos nosotros. ¿Qué es lo que nos es impuesta necesidad? Vamos a algo que es vital, de vital importancia y que debemos tenerlo presente. Porque muchos hermanos lo sienten, lo saben, pero es como que no lo experimentan porque algunos ni cuenta se dan. Otros dicen hacerlo y no es como ellos dicen. Es decir, dicen amar y no aman. Miremos, si vamos al Antiguo Testamento y aún a los Evangelios, antes de que la iglesia se formara, vemos que había el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo tu corazón. Es decir, no había un mandamiento más grande que ese, dijo el Señor. Y el segundo, al prójimo como a uno mismo. Amén. Cuando venimos a la iglesia, vemos que ese mandamiento no existe para nosotros. ¿Por qué no existe? Ya lo hemos explicado. Porque el Espíritu que hoy somos nosotros salió de Dios. ¿Cómo no va a amar a Dios? El amor de Dios está derramado en nuestros corazones, pero esto es algo que nosotros debemos anhelar y desear. Amén. Entonces vemos, si vemos en el Espíritu hay una necesidad de amar al Señor. Ya no hay un mandamiento para nosotros. Pablo dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y que en ese solo mandamiento se cumple la ley. ¿Y qué hay de amar al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón? En la carta de Pablo a la iglesia eso no existe. Ya dice Pablo, el que no ame al Señor Jesús sea separado de él. Entonces, como Pablo tenía la necesidad de predicar el Evangelio, nosotros también tenemos que sentir la necesidad, porque en el Espíritu que está en nosotros, ¿cómo no amar a Dios? Entonces debíamos descubrir el caudal inagotable que hay en el amor de Dios que está en nosotros para amarle a Él como Él nos ama a nosotros. Y esto tendría que ser una necesidad en todos nosotros. Esto es algo que tenemos que tener una vigilancia. ¿Amo al Señor como tengo que amar? ¿Podría amarle más? Yo me recuerdo, hace muchos años atrás, era un desespero para mí esto. Y yo oraba y decía al Señor, quiero sentir que te amo más que mi vida. Quiero sentir, y todos los días cuando oraba, y quiero sentir que te amo más que mi vida. Y yo sentía que lo amaba más, pero era tan tremendo, tan hermoso lo que sentía con respecto a Él que quería. Yo sabía que podía amarlo más. No sé hasta dónde podemos llegar a amarlo, pero sí sé que cada día podemos sentir que le amamos más. Llegó un momento que ya era como Pablo dice, una necesidad que tenía de sentir que le amaba. Y pasaba por situaciones y por problemas, familia, de salud y de cuantas otras cosas. Y no había nadie que me pudiera hacer desviar de eso. Aún en los momentos más difíciles, cuando tuve el problema con mi pierna, que me cortaron y todas esas cosas, yo le decía en medio de todo el dolor, te amo más, te amo más, te amo más. Era mi necesidad.
Y en esos momentos yo decía, quiero sentir que te amo más que mi vida, y sentí que le amaba más que él, pero sé que puedo amarle más. Me acuerdo que yo decía que si me abren las venas encuentre tu nombre, si me abren el corazón ahí esté tu nombre. Quiero sentir que me muero de amor por ti. Y un día tuve una experiencia tremenda con respecto a eso, porque estaba orando y le estaba diciendo eso: Señor, quiero sentir que me muero de amor por ti. Y me empezó a pasar algo, mire, sentía que no sé, parecía que me moría, pero no me moría. Era algo tan tremendo, parecía que me iba a asfixiar, pero no me asfixiaba. Y sentía algo tan tremendo con respecto a Él. Y ese es el secreto. Si aprendemos a amar al Señor, ¿quién se va a ir de Él? ¿Cómo vamos a hacer para irnos de Él? Esta es una necesidad. Está impuesta esa necesidad por el Espíritu de Él que está en nosotros, de llegar a amarle a Él como Él nos ama a nosotros. No podemos quedar con esto que solamente para predicar el Evangelio. Pablo ya había sido formado, estaba perfeccionado para hacer esta obra. Amado de esto, ¿quién conocía lo que Pablo predicaba? Nadie sabía que tenía que salir de él como de nosotros. Gloria sea su nombre. Entonces, esta es una necesidad, no es que nadie lo obligaba, que existía en él, que estaba en él a causa de lo que había recibido de Dios. Entonces nos miramos nosotros que tenemos el Espíritu del Señor, ¿cómo no amarle? ¿Por qué Pablo dice sea anatema, que significa separado? Porque si alguien no le ama al Señor, tiene que estar separado de Él, no es de Él. Porque el que es de Él tiene el Espíritu de Él y el amor de Él dentro de Él, ¿cómo no le va a amar? Es imposible que no le ame. Pero a veces los hermanos se descuidan. Y esto es tan valioso para nosotros, y sobre todo en estos días es tan valioso, es tan importante, que no podemos quedarnos como no me di cuenta. Esto tiene que estar presente, latente cada día, en cada instante. Esto es lo que nos impulsará. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer las buenas obras y hacer todo lo que Dios quiere si no es el amor? Cuando uno se descuida y es como que esto se enfría, le da lo mismo lo que sucede o lo que no sucede. Pero cuando el amor de Dios nos empuja, no es así. Siempre podemos ver más allá de lo que se ve, ¿no es cierto? Lo que otro ve cuando amamos. El amor va mucho más allá, no se detiene. Siempre impulsa a aquel que lo siente, a aquel que lo quiere, que lo desea y que lo anhela a hacer algo bueno siempre, siempre. Entonces vemos, no es impuesta en necesidad, es decir, no es que nos pone, sino que nosotros mismos debemos sentir esa necesidad de amarle a Él más que todas las cosas. Llegar a comprobar que le aman. ¿Cuántos hay que aman cosas de esta tierra? Trabajo, aún los familiares más que al Señor. ¿Cómo serán felices? Ahí es el secreto más grande que hay para la felicidad del hombre. Aprender a amarle a Él como tenemos que amarle. ¿Cómo no amarle? A ver, como dijo Pablo, ¿cómo no voy a predicar el Evangelio? Si nosotros descubrimos esto, todo lo que hagamos para el Señor va a ser con gozo. Como Él lo hizo por nosotros. Nosotros vamos a través de la Escritura y vemos, por el gozo puesto delante de sí. Menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Menospreció lo oprobio, había un gozo. ¿Cuál era el gozo? Lo que iba a hacer por nosotros. Tenía un gozo, sabía a dónde nos ibas a llevar. Él sabía que íbamos a estar aquí nosotros hoy hablando de esto. ¿Ah? Y eso es porque nos amó. De tal manera nos amó. Y como tenía la seguridad de lo que iba a hacer y que nosotros íbamos a alcanzarlo, se gozó. Qué tan tremendo lo que le sucedía, qué tan tremendo lo que le sucedió, qué tan tremendo la muerte de cruz. Vemos, a lo oprobio lo menospreció, pero a la muerte de cruz no, la sufrió. Qué tan tremendo fue. Qué tan tremendo fue para él sufrir esa muerte de cruz, sabiendo lo que iba a llevar para todos nosotros, lo que iba a conquistar, a comprar. Ahora, ya sucedió eso, ¿verdad? Ya estábamos en Él. Entonces ahora nosotros no podemos pasar por alto esto. Cada uno tiene que tener la experiencia.
de poder experimentar en su propia vida que le ama al Señor más que todas las cosas. Y si llegamos a amar al Señor así, tenemos que amar todo lo que pertenece a Él también. Nosotros miramos que como en la marca de la iglesia, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios como también a los Colosenses, habla acerca de la fe en el Señor y el amor por todos los santos. Las bases para recibir un espíritu de revelación del Señor, para tener el conocimiento de Él y saber cuáles son las cosas que Él nos ha dado, las riquezas en gloria que en Cristo Jesús están para nosotros, para que podamos entender, para que podamos discernir, comprender el caudal inagotable de esa riqueza. El que no aprende a amar a las cosas del Señor, el que no tiene fe y no ama las cosas del Señor, ¿de qué le sirven que le sean anunciado todas las riquezas que le dio? ¿Cómo entenderá el caudal que hay en ello para él? Por eso es la necesidad de aprender esto, sentir, buscar amar al Señor como obediente. Tenemos que amarle. Ahí va a producir algo en nosotros maravilloso. Tenemos que llegar a sentir que es una necesidad. Hay hermanos que jamás les dicen al Señor que lo aman. ¿Será que sienten? Aquellos que por cualquier cosa se enojan y se van y están años afuera, ¿se podrán decir que le aman? ¿Cómo puede estar lejos de Él? ¿Cómo puede estar lejos de lo que pertenece al Señor? Podemos tener un momento malo, una situación, nuestro carácter, lo que fuera, pero una vez que pasó un tiempito, unos días, tenemos que recapacitar. Decimos, si el Señor ama a todos mis hermanos están adentro y yo estoy afuera. ¿De quién puede hablar mal? ¿A quién puedo criticar? ¿Quién tiene la culpa que yo esté afuera si no solamente yo? La Escritura dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y justamente habla de cosas terrenales y también de cosas celestiales. Habla de peligro, de hambre, de desnudez, de espada. Después va ya a las cosas celestiales y habla también de la vida, de la muerte, de ángeles, de potestades, de lo presente, de lo porvenir. Dice que ninguna cosa podrá separarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos puede separar nadie del amor de Dios? Porque nosotros somos el Espíritu que salió de Dios. ¿Quién puede separar al Espíritu de Dios de Él? Imposible. Por eso es que no hay nada que nos pueda separar. Si sabemos esto, entonces debemos pensar que ahí hay un secreto tremendo. No solamente para nuestra vida espiritual, sino para lo que podemos experimentar en cuanto al Señor, a nuestra comunión con Él. Y esto nos tiene que llevar, impulsar ese amor por Él, nos tiene que impulsar a amar todo lo que es de Él. Ahí nos incluimos todos nosotros, los hermanos. Aprender a amar a los hermanos. Hay hermanos que pareciera ser que son difíciles de amar por su forma de ser, pero nosotros debemos pensar que le pertenecen al Señor. Si el Señor los trajo, como a nosotros, algún plan tiene con Él. Por más malo que sea, en algún momento va a tener que hacer o ir al lugar que el Señor, desde antes que el mundo fue fundado, ya preparó para Él. Pero, ¿vio? Esas cosas todavía nos faltan a nosotros y es lo que no nos deja ser feliz como tendríamos que ser verdaderamente. Tenemos que ir en esa dimensión en cuanto al amor de saber que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo sufre, que todo lo espera. Si todo lo cree, debemos esperar que se cumpla en nuestros hermanos según el plan que Dios tiene con Él. Eso hay que creerlo, aunque no lo veamos. Cuando nosotros estuvimos hablando acerca del reino, ¿qué es de lo que vimos? Que verdaderamente estábamos en el reino de Dios, que existe el reino de Dios. ¿Qué vimos? La vida del reino. Y después también que vimos el poder del reino. Cuando vimos cuál era el poder del reino, vimos que el poder del reino es el amor. ¿Cómo Cristo conquistó este reino? Por amor. ¿Cómo venció a todos? Al mundo, al diablo y a la muerte. ¿Cómo lo venció? ¿Cuál es el arma que usó?
el amor. Ahora, ese amor está derramado en nosotros. Así que el arma más poderosa que nosotros tenemos es el amor. Ahora miremos de qué manera el Señor nos conquistó a todos nosotros. A todos nosotros. Hablemos de nosotros. ¿De qué manera lo conquistó? ¿Cuál fue el arma que usó? Si no es su amor. Nos venció. Nos hizo que nos rindiéramos a Él. ¿De qué manera? Nos amó. Así que cuando miramos, esta es el arma del reino. El poder del reino es el amor. Contra esta arma no puede nadie. Ya fueron vencidos todos. El sistema del mundo, toda potestad, aún la muerte. Y está en nosotros. Entonces vemos que la forma en que el Señor puede hacer volver a los corazones, el poder más grande que Él tiene no son los juicios, sino el amor. Entonces debemos nosotros ya entrar en esa dimensión de conocimiento que en vez de esperar un juicio para que alguien se vuelva a Dios, debemos pedir por una manifestación de amor, porque lo peor que le puede pasar a un hombre desobediente, a alguien que quiere ignorar a Dios, es que le manifieste su amor por Él en vez de derramar juicio. Estarían más contentos si viniera un juicio que una manifestación de amor. La manifestación de amor hace que se compunja su corazón y que hasta se avergüence de su conducta con respecto a aquel que tanto le ama. Ahora, ¿quiénes son los encargados de manifestar ese amor a la gente ahora? ¿Quiénes son? Si todavía estamos acá y somos el cuerpo de Cristo, entonces, ¿ven la necesidad que tenemos? ¿No nos impuesta necesidad de esto? Por eso yo les decía que vamos hacia un lugar, que vamos a entrar donde jamás pensaron que podía llegar a ser así, y es en la dimensión del poder del amor de Dios, no solamente para con nosotros, sino a través de nosotros para con los demás. Si la gente en este tiempo está en una condición mala en cuanto a su conducta y todo como lo vemos, no sabe hacia dónde va a llegar todavía. Y se va a necesitar no de juicio, sino del poder del reino que es el amor, para hacerlo volver al Señor. La unción que Dios va a derramar en estos días finales, en lo que predica en su palabra y en aquello que desee y anhele con su conducta manifestar la vida de Cristo a este mundo, no tiene idea lo que lo va a llevar a hacer y lo que va a producir, tanto en lo que miren como en aquello que oigan. Bendito su nombre. Por eso debemos entender, no es impuesta necesidad. Pablo en este caso habló acerca del Evangelio porque está hablando de los derechos del apóstol. Y le está hablando a los corintios que eran gente mezquina a pesar de todo lo que habían recibido, de los dones espirituales, de la revelación de su palabra. No nos olvidemos que a ellos Pablo le trae la revelación de que tenemos la mente de Cristo. En el capítulo 2 de esta carta, Pablo trae una revelación tremenda a ellos, pero después pasa al capítulo 3 y habla y le muestra que son niños. Por cuanto soy carnal, un carnal es un niño espiritual que aún no puede discernir las cosas espirituales y se comporta como si fuera un niño, haciendo cosas que no tiene que hacer. Sin embargo, a ellos, y antes de hablarle esta palabra, le trae la revelación tremenda del capítulo 2 en cuanto a la mente de Cristo, en cuanto a que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, que lo escudriña todo de Él y que nos hace saber a nosotros. Y nos dice que cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni nunca sintió el corazón del hombre, Dios preparó para nuestra gloria. Y que podemos hablar sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino la sabiduría oculta, el misterio que Dios preparó desde antes de los siglos para nosotros. En busca de todas esas cosas, vamos. Amén. Ahora, debemos entender en cuanto a la vida espiritual que hemos recibido para su crecimiento, para seguir creciendo en ello, en su conocimiento,
es que debemos llegar a sentir la necesidad que tenemos del desarrollo de esa vida en nosotros. Yo me recuerdo en tiempos antiguos que cuando lo tengo como experiencia con mi vida, de cuando teníamos 12, 13 años, cómo anhelábamos tener y ser mayor de edad. Queríamos ser mayor de edad para muchas cosas que alguien que no lo era en aquel tiempo no se podían hacer o no lo dejaban hacer. Entonces se esperaba llegar a ese momento a cumplir la mayoría de edad, que era los 18 años en ese tiempo, pero con una expectativa, con una ansia, con un anhelo, un deseo, pero no podíamos hacer nada. Teníamos que esperar que pasaran los años. Pero mientras estábamos adentro de nosotros sintiendo esa necesidad de llegar a tener esa edad. Después, a causa de esa edad, venían las responsabilidades, venían situaciones y problemas que antes nunca habíamos enfrentado y no habíamos sido preparados para ello. Pero había un anhelo a alcanzar y después tuvimos ahí que entrar en ello. Dios no hace así con nosotros. Dios sabe que nosotros tenemos que alcanzar algo, llegar a un lugar y nos va llevando y preparando para que cuando lleguemos y alcancemos eso, no podamos fracasar, no fracasemos. Entonces, por eso nos está hablando el desarrollo del amor del Señor en nosotros, el amarlo al Señor, el amar todo lo que pertenece a Dios, nos va a hacer entrar en un lugar donde nunca, jamás, nadie va a poder hacerlo volver atrás ni desistir de la obra que se ha empezado en nosotros. Porque no hay ni egoísmo, ni mezquindad, ni hombre viejo, ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Y cuando eso empezó a crecer, ¿cómo lo hace menguar? Nadie pudo hacer menguar el amor de Dios por la humanidad. Ni la conducta de los hombres, ni nada. Ni hasta el día de hoy. ¿O no? Mire si su conducta hizo menguar el amor de Dios por usted. Mire si no fue en aumento. Mire qué tantas cosas no entendíamos y nos rebelábamos contra la palabra de Dios. Esto no, que tiene, que hace. Sin embargo, el amor de Dios fue con nosotros tratando a través de su palabra, su Espíritu Santo. Y no hizo caso a lo que era nuestra conducta, sino Él miró lo que Él podía llegar a hacer con nosotros y se nos fue llevando, y así hasta el día de hoy. Así después tenemos que llegar a ser nosotros para con los demás. Gloria a su nombre. Y esto es algo que se tiene que manifestar. Cada uno debe pensar, porque esto es individual. Si usted tiene necesidad de amar, y yo también tengo que tener la mía. Si usted la tiene, yo no puedo experimentar lo que usted siente. Puedo mirarlo y gozarme y alegrarme, pero yo también tengo que tener mi propia experiencia en cuanto a esto. Esto es necesario que se haga. Por eso que Pablo decía que era prisionero del Señor. Un prisionero del amor del Señor no se va jamás de él. El amor de Dios lo hace su esclavo, su prisionero. ¿Cómo hace para escaparse? Si quiere escaparse, no puede. ¿Y quién va a querer escaparse con lo que se siente siendo esclavo del amor del Señor? ¿Quién? ¿Quién va a querer irse de ahí? ¿Se da cuenta? Entonces, debemos entrar en esos lugares, en esa dimensión de la experiencia y del conocimiento de lo que es verdaderamente el amor del Señor. No solamente para nosotros, sino lo que Él a través de nosotros puede manifestar a los demás. Y nosotros debemos tener esa necesidad de que esto se desarrolle de tal manera porque lo tenemos que manifestar. Ahora miramos. El amor de Dios está en nosotros. Dios nos ha dado todas las cosas para hacer algo. Si lo hacemos de buena gana, ¿cuál es la recompensa que vamos a tener? Que vamos a ver los frutos, que nos vamos a gozar, que vamos a ser felices y vamos a enseñar a otros también que lo haga. Y cuando veamos a otros ser felices, nos vamos a gozar más todavía. Si no lo hacemos de buena voluntad, lo vamos a tener que hacer igual. Y no vamos a perder el momento del gozo,
de participar del gozo del Señor al hacerlo. ¿Y de qué nos va a servir? Otros se van a gozar con nosotros y nosotros vamos a perdernos esa experiencia. ¿Qué sentido tiene? Por eso Pablo dijo, ay de mí si no lo hago. ¿De qué me sirve hacerlo de mala voluntad? Si la misión me fue encomendada, si la vida está en mí, tiene que ser manifestada. Y como Él da el crecimiento y produce el querer como el hacer, cuando produzca el querer de hacerlo, lo vamos a tener que hacer igual. Y si no nos gozamos cuando lo hacemos, nosotros hemos sufrido pérdida. Pero lo vamos a tener que hacer igual. Si no, no lo hubiera traído hasta acá. Hola. Bendito su nombre. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la misión me ha sido encomendada. Así que esta carga está puesta sobre nosotros, se ha puesto dentro de nosotros lo que produce la necesidad, la vida de Cristo. La vida de Cristo está dentro de nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Cristo cuando estuvo en la tierra y después que fue bautizado y salió del Jordán y el Espíritu de Dios vino a su vida y en vez de irse a su casa se fue a predicar el Evangelio, se hubiera sentado por ahí y dijo, no predicó nada? No podía. Había venido para algo. Estaba capacitado para algo. Había sido perfeccionado para eso. No podía sentir otra cosa que no fuera hacer lo que tenía que hacer. Por eso no inventó nada. Por eso no se hizo mayor que nadie. Todo lo que oí, todo lo que recibí, todo lo que me mandaron a hacer. ¿Ve? Ahora, los que no son llamados por Dios para esto, no pueden sentir nunca esto. Por eso que inventan cosas. Hasta doctrinas inventan. Ellos tienen otro fin. Su destino no es la ciudad celestial. Ellos quieren sacar provecho, aprovechando la ignorancia que hay en la gente, aún en los que han creído, aún en aquellos que no sienten en su corazón verdaderamente el obedecer y el amar al Señor. Entonces son llevados como botín para sacar provecho para ellos. Pero no puede ser así con los que son llamados. Con los que fueron justificados. Los que fueron justificados entraron al reino del Señor, pertenecen a su reino y no pueden hacer otra cosa que vivir esa vida. Pero a causa de las dos naturalezas hemos tenido un combate, por eso todas las cosas que pasaron, todas las cosas que tuvimos pasando en cuanto a nuestro carácter, nuestra conducta, ¿eh? Justamente eso, porque debíamos dejar de ello para experimentar la vida del reino y no hay forma. Esa era una lucha que la tenemos que enfrentar cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que así lo hizo. En otros lugares dice, es juicio de Dios, este no cambia más, y cuántas otras cosas. Pero lo que tenemos conocimiento en cuanto al trato de Dios para el perfeccionamiento de la vida de un hombre, de una mujer que ha creído en Él, sabemos que estas cosas tienen que pasar. Así como el Señor tuvo su propia experiencia, nosotros también la tenemos que tener. Amén. Para saber cuánto cuesta y cuánto vale el perfeccionamiento. Nosotros vamos y miramos, Adán fue formado, abrió los ojos y era un hombre. ¿Cuántos años tenía Adán cuando se paró? Creado a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, a su semejanza, Señor de todas las cosas que Dios había creado. Él no sabía cuánto costó llegar hasta ahí. Así lo perdió. Cuando Satanás fue creado, ¿qué dice la Escritura de él? Perfecto, acabado en hermosura. Cómo era su vestidura y todas las cosas que tenía. Cuando abría los ojos ya era él. Una luz bella. Ya era. Todas las cosas estas las tenía. No tuvo que crecer. Era. Así también la perdió.
¿no? En cambio, Cristo nació como un bebé. Fue un bebé. Se gestó en el vientre de una madre. ¿Sabe lo que es llegar al perfeccionamiento? Amén. Gloria sea su nombre. Conoce el valor de llegar y no perdió ni una sola cosa que Dios le dio. Y así quiere que nosotros también, semejante a Él, nos apoderemos de todo lo que Dios nos ha dado, de lo que Él ha comprado en la cruz. Que conozcamos los misterios escondidos a través del tiempo y las edades, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que alcancemos el conocimiento pleno, hasta alcanzar el conocimiento pleno y de conocer las riquezas de pleno entendimiento, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo y en el Padre. ¿Se da cuenta? No podemos perder nada. Por eso que Dios nos lleva en un crecimiento, para que nadie se jacte, para que sepamos lo que cuesta. ¿Tiene valor? ¿Cuánto nos costó llegar? ¿Cuántas angustias? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas cosas hemos tenido que pasar? Pero estamos, ¿ve que estamos? Bueno, debemos llegar a entender esto para entender a los demás. Y si nosotros todavía estamos, los demás, por mala actitud que tengan en su conducta, también podrán llegar como nosotros. Y miremos, no podemos perder nada, ¿verdad? No quiero perder nada de lo que Dios ha preparado para mí, cantamos. Amén. Si no queremos perder, debemos buscar que el amor se desarrolle más. Cuando más amemos, menos nos van a hacer volver atrás. Ya no podemos ni siquiera pensar en volver atrás. Estamos en el reino de Dios. ¿Cómo salimos de Él? ¿Quién nos puede enviar fuera del reino? ¿Quién tiene poder para hacerlo? Si el que nos llevó no nos trae. Si el que nos llevó no quiere perfeccionar más aún en su reino para manifestar su vida. Porque salgamos de la congregación y nos vamos a 20 o a 30 o a 1000 kilómetros, ¿vamos a salir del reino? ¿Para qué perder tiempo? Ay de nosotros si nos sacaran del reino. Es el reino de la gracia, donde se entra solamente por la fe. Amén. Entonces miramos, me es impuesta necesidad. Ahora, miramos al apóstol Pablo, miramos al Señor y vemos, el que desarrolla esta vida, ¿cómo no va a hacer lo que Dios quiere? Conocemos la voluntad del Señor y cómo no hacerla. ¿Cómo no? ¿Ve? ¿Cómo no juntarse con los hermanos? ¿Cómo no buscar la compañía, el amor de los hermanos? ¿Cómo no ayudarnos? ¿Cómo no orar el uno por el otro para que alcancemos todo aquello para lo cual Dios nos trajo? ¿Por qué ser egoísta? ¿Por qué ser mezquino? ¿Por qué tratar de aprovecharse cuando todas las cosas Dios nos ha dado a nosotros? No tenemos por qué sacar ventaja de un hermano cuando Dios nos dio a nosotros toda la riqueza. No tenemos necesidad de hacer estas cosas, ni de estafar, ni de mentir, ni de engañar. No tenemos. ¿Qué es lo que no podemos alcanzar? En cuanto al plan y al propósito de Dios para con nuestras vidas. Celo, envidia, contienda. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenemos? Contender solamente por la fe, luchando contra todas las adversidades que vienen contra nosotros, que vienen de este mundo, de Satanás y todo, para hacernos creer que lo que tenemos no lo tenemos. Ahí tenemos que contender por la fe, contra lo falso, contra todo aquello que se opone a la verdad de esta palabra que Dios nos ha dado. Pero entre nosotros, ¿para qué? ¿Contender por qué? ¿Sacar ventaja de qué? Cuando no tiene límite las riquezas en gloria. Cuando es para todos. ¿Qué puedo sacar a mis hermanos que Dios no me dé a mí? Si buscamos dar en vez de sacar, entonces ahí vamos a descubrir. Bendito sea su nombre. ¿A qué vamos a temer? ¿Sabe dónde estamos? En el reino del Señor. ¿Sabe quiénes somos?
miembros de su cuerpo. ¿A dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde estamos nosotros? Pablo lo dice, capítulo 2, verso 6, carta a los Efesios, en los lugares celestiales con Cristo. Dice que Cristo traspasó los cielos, que está por encima de todo principado y toda potestad. Ahora la pregunta es, ¿cuánto estamos en Cristo? ¿Qué necesidad tenemos de estafar, de mentir, de engañar a otros si estamos allá? ¿Qué necesidad? Piense. ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que necesitemos y no tenemos? ¿Tenemos que estar en 2 días en China? ¿Cómo hago para ir? ¿El Señor nos manda? ¿Qué no importa? Felipe estaba con el eunuco y solo apareció en Samaria. Y no fue en avión, ni en colectivo, ni nada. Ni carro tenía, porque el carro era del eunuco, que siguió de largo. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu lo llevó. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo iba? Apareció en Samaria. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, hermanos amados, debemos descubrir lo que significa que no es impuesta necesidad. Una esposa debe llegar a experimentar la necesidad que tiene de ser como Dios dice. Debe experimentar. No lo sabe porque nunca hizo como Dios dice. ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá? ¿Cómo una mujer puede estar sujeta a su marido? ¿Cómo un marido puede ser verdaderamente la cabeza de un hogar? No solamente soy el marido, como algunos pachorrientos y todos que están ahí, que no saben ni cómo dirigir su casa. No hay la sabiduría de Dios. ¿Por qué no lo buscan su palabra? ¿Por qué no se lo propone? ¿Por qué no le pide al que produce el querer como el hacer, al que nos ha dado la sabiduría que la desarrolle para hacerlo? ¿Por qué no lo piden? ¿No les impuesta necesidad de ser como Él dice? El que nos manda a hacer no nos da para que lo hagamos. Si Él no nos da, ¿qué podemos hacer? Pero ¿quién siente la necesidad de hacerlo? ¿Quién siente la necesidad de amarlo? ¿Quién siente la necesidad de ser un verdadero padre, un verdadero esposo, una verdadera esposa, un verdadero hijo? ¿Quién siente la necesidad? ¿Podrá Dios negarse a hacerlo si lo queremos? ¿Por qué no lo prueban? Y mira Él cómo ama. ¿Cuánto nos ama? Para no estar nunca separados de nosotros. Se metió dentro de nosotros y a nosotros nos metió dentro de Él. ¿Quién puede separarnos de Él? Así dice la Escritura. Nadie. ¿Amén? ¿Cuántos lo tienen? A ver, sáqueselo. Dígale que se vaya. ¿Cómo hace para bajarse que está sentado en los lugares celestiales con Él? Entonces vamos a dejar de pensar de todas esas cosas y vamos a aprovechar y a tener la experiencia. ¿Qué es estar sentado con Él? ¿Qué es que no podemos separarnos de Él? ¿Será verdad? ¿Ve que tenemos esa necesidad? Lo que vamos a hacer en la obra del tiempo final, no podemos pensar en separarnos de Él. Vio que hasta acá siempre hubo quienes iniciaron una tarea, un ministerio, y por cualquier situación, o se separaron, se abrieron, se fueron, abandonaron. ¿Por qué dice que hay que alcanzar una perfección? ¿Vio? Ya tiene esa la experiencia. Si hubieran sido perfeccionados, no hubieran abandonado. ¿Cómo hacer para abandonar? Por eso es que Dios perfeccionó a Jesús y dice, habiendo sido perfeccionado, ahí vino a ser autor de eterna salvación a todo lo que en Él confía. Para llevar a cabo la redención, Dios lo perfeccionó primero.
Entonces, en vez de abandonar, en vez de bajarse de la cruz, pudiendo haberle hecho, en vez de acceder a lo que otros lo tentaban para que lo haga, en vez de desistir a causa de lo que sabía que le iba a venir, que los juicios de Dios iban a ser sobre él y que en su cuerpo lo iba a tener que soportar. A pesar de todo, como dice el Salmo 22, de que se descoyuntaron sus huesos y todo sabía. Él no ve que está escrito en el Salmo 22 y sucedió cuando nosotros leemos los evangelios, sabía que eso le iba a pasar, pero como fue perfeccionado, no desistió de nada. Bueno, así quiere hacer el Señor con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Usted cree que lo que predicamos casa por casa, que vamos al hospital y las cosas que estamos haciendo, es eso? Eso no es ni la punta de la uña de lo que Dios va a hacer. No tiene ni idea de lo que va a hacer. Por eso es que tenemos que entrar en esa dimensión, en este camino del perfeccionamiento. Cuando estemos listos, va a ver lo que Dios hace. Por eso, advierto algo, hay quienes en esta congregación ya ahora y en estos días sienten dentro de ellos, porque es Dios el que está poniendo la necesidad en forma muy, pero muy especial de predicar el Evangelio. Hay tres, entre ellos 2 son mujeres. Y se están queriendo resistir. ¿De qué va a servir? ¿Por qué? Pero lo que Dios va a hacer es de tal magnitud que, miren, ¿de qué serviría explicarle? No lo va a entender. Tenemos que ir más adelante para que lo podamos ver, comprobar y poder disfrutar. Ahora, no va a ser solamente 3. No tiene idea lo que va a suceder cuando se hable la palabra de Dios. Lo que va a producir dentro del que oiga, los que son de Dios no lo van a resistir. El tiempo es corto, se apresura la obra. Porque tienen que entrar todos y formar todo lo que después van a ser la gran cosecha y la cosecha final. Por eso es la necesidad del crecimiento. Por eso que Dios nos lleva a ¿qué? A ser conformado a la imagen de su Hijo. Una vez preparado, lo que Dios va a dar, nadie lo va a perder. Que si a muchos se lo diera ahora, lo pierden. Se van a creer mayor, superior. Si empieza a hacer cosas, va a ser lo que sucedió siempre. Cuando un don Dios dio a alguien en una iglesia, después se separó, se puso solo y pensó que ese don era toda la iglesia. Y era un don dado a la iglesia. Pero en vez de juntarse con los demás para asociar y formar un cuerpo, se han apartado. Cada uno enseñando lo que tenían sobre ese don nada más. Así pasó con los grandes a través de todos los tiempos que podemos ver aún en este tiempo a través de los libros y de lo que vemos que sucede en el Evangelio. Ninguno forma el cuerpo de Cristo. Los grandes están todos separados y ninguno unido. Sin embargo, Dios puso en la iglesia, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Uno dice que si el que no ora y ayuna no se salva, el otro que hay que hacer sanidad interior, el otro que tiene que tener conocimiento de los demonios, y así. Y nunca se asociaron para decir, bueno, enseñamos todas las cosas juntas, una, otra, la otra, para formar algo. Pero como cada uno pensó que lo que recibió de Dios, eso era la iglesia, le hace la contra al otro y desiste de lo que el otro enseña. Y ninguno ha entrado en los planes y en los propósitos de Dios. Todo busca la manifestación exterior. Dios nos ha enseñado a nosotros la interior. No es algo que tiene que venir de afuera, es algo que tiene que salir de adentro. Amén. ¿Y cuánto lo tenemos? La tenemos todo. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos y nos quiere llevar en busca del desarrollo de ella. Cuando estemos listos, va a ver lo que va a suceder. Y vuelvo otra vez a 3 llamados que hay. Hay 3 que ya Dios está haciendo preparar en los corazones. Se va a morir si no hacen la voluntad del Señor. Si lo hago de buena gana, voy a experimentar el gozo que esto produce, lo que Dios va a hacer a través de mí. Aparte, deberían gozarse y alegrarse. Amén.
Acá no importa si gana $1,000 o $10,000. No importa, que hay algo más valioso o más glorioso y maravilloso que servir al Señor. ¿Hay algo más? ¿Habrá algo mejor? ¿Habrá un hombre mejor que aquel que anuncia las buenas nuevas? ¿Habrá alguien mayor, de más excelencia que aquel que lleva vida a los que están muertos? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. 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 Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Él es el que produce el querer como el hacer. Él producirá en cada uno lo que Él quiere que hagamos. ¡Aleluya! Si lo hacemos de buena gana, el gozo del Señor será una realidad. Vamos a experimentar lo que verdaderamente se siente. ¡Aleluya! No vamos a querer hacer nada que esté fuera de la voluntad del Señor. Él produce el querer como el hacer. Él hará que ardan los corazones cuando escuchen la voz del Espíritu Santo a través de los que son enviados. Arderán los corazones, no podrán resistirlo. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Recompensa para los que hacen de buena voluntad. El gozo del Señor, la alegría del Señor. Bendito, bendito, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Tú produces el querer como el hacer. No es impuesta esta necesidad. Haz con nosotros conforme ha planeado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Alabraza canta quina calla saba, abros borden aquí que via sabaneta siba. Alro, había saman aquí. Tu rico mando. Yamanakaya Saba, Abirasi, Ayabarasi Kanae, aleluya, abrazo con tonuba la baracaya, habla así, Yina Maracay. Aleluya. Abroso bananeva. Alurrica y manida y taramanaita siva. Si tu amor viene si cae, me colta miva. Si tu ricamana cae sabarico y mini. Tu ramané y vixicamo. Ramando vine quema, alebriosa maneni sacarla rabararombra, arrivo noi alla sibi, alla prossimini, dalla mira moia. Orroboso bananivo,
tuyo con manaí se te cara bravo. Abrió sobonone, aleluya. Si de ese canto borroso como ni callas diva. Tu viaja canta aquí que yo sotoné mi hijote sime. No le si cobres en mí. ¡Aleluya! Dice que Isa remano para hacer. Cuando Rorro conto mi brasa que se estaba. Tu riso combo alla brisi. Ahora siamo un pochino. Gracias, mi Señor. Gracias.